buenos días, niños. Hoy la clase de ciencia la haremos juntos y para eso nos vamos a apoyar de un Power. Lo que vamos a ver es seguir un poco con los gases ideales que estaba viendo el profesor. Y nuestro objetivo va a ser poner en práctica a través de la grabación de un experimento lo aprendido en clases sobre los gases ideales para contextualizar las teorías, ¿ya? Vamos a ver entonces un experimento, pero antes de verlo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer en el trabajo. El trabajo práctico va a ser evaluado con una lista de cotejo y más que nada tiene que ver con seguir las instrucciones de cómo hacer el experimento. Se va a evaluar si se siguió el orden de los pasos, si se presentaron los resultados con orden y claridad, si se identificó el experimento y el autor de la teoría, si se estableció el experimento y su aplicación en la vida cotidiana y si cumplió con los plazos establecidos. Y obviamente si siguieron las instrucciones para la grabación, ¿ya? Vamos a ver, les voy a dejar de compartir esto para que podamos ver el experimento. Aquí está. Atención. ¿Alguna vez te has preguntado qué relación existe entre la presión, el volumen y la temperatura en un gas? Quédate a ver el video para descubrirlo. En esta ocasión te enseñaré las leyes que rigen el comportamiento de los gases en materia de presión, volumen y temperatura. Ellas son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Comencemos con la ley de Boyle. Esta ley fue enunciada por el físico y químico británico Robert Boyle, quien en 1660 demostró que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. En otras palabras, al duplicar el volumen, disminuye la presión a la mitad de su valor original. Con esto demostrado, podemos decir entonces que siempre que la masa y la temperatura de una muestra de un gas se mantengan constantes, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión absoluta. Vamos a realizar dos experimentos que demuestran esta ley. Para el primer experimento necesitaremos los siguientes materiales. Una botella con su tapa, de preferencia que la botella sea de plástico grueso. Un globo y una tijera o algún objeto punzocortante. Primero, con ayuda de la tijera, realizaremos un orificio en la tapa y otro en la base de la botella. Posteriormente, insertaremos la boca del globo en el orificio de la tapa por la parte interna. Introducimos el globo en la botella y enroscamos la tapa. Sin tapar el orificio inferior, soplamos por la boca del globo para inflarlo. Una vez inflado, tapamos con un dedo el agujero inferior. Separamos nuestra boca de la boca del globo. Podremos ver que el globo se queda inflado, pero si retiramos el dedo del orificio, veremos que el globo se desinfla. Esto se debe a que al aumentar el volumen del gas en el globo, la presión aminora y hace que se mantenga inflado. Pero si permitimos la entrada del aire, la presión aumenta y el volumen del globo se reduce. Pasemos al segundo experimento, para el cual necesitaremos los siguientes materiales. Una botella de plástico y un globo. Inflamos un poco nuestro globo y lo amarramos. Lo introducimos en la boca de la botella sin que entre por completo. Posteriormente procederemos a apretar la botella hasta que el globo salga disparado. Esto se debe a que al apretar reducimos el volumen del gas, haciendo que la presión aumente. Y esta es la que hace que el globo salga volando. Ahora veamos la ley de Charles. El inventor, científico y matemático francés Jacques
Charles fue el primero en probar experimentalmente en 1787 la proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura, creando así la ley de Charles, que establece que siempre que la masa y la presión de un gas se mantengan constantes, el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Para comprobar esta ley, también realizaremos dos experimentos. En el primer experimento requeriremos los siguientes materiales: una botella, un globo y un recipiente con agua caliente. Colocamos el globo en la boca de la botella. Posteriormente, colocamos la botella en el recipiente con agua caliente y esperamos unos segundos. Podremos ver cómo el globo se infla. Esto sucede ya que al aumentar la temperatura del gas que hay dentro de la botella, también su volumen aumenta, haciendo que se infle el globo. Realizaremos nuestro segundo experimento, para el cual necesitaremos una botella de cristal, una vela, un encendedor, un tazón, agua y un colorante. Encendemos la vela y derretiremos un poco de cera sobre el tazón para fijar la vela en él. Vertemos el agua sobre el tazón. Colocamos colorante al agua para apreciar mejor el efecto. Metemos la botella de vidrio boca abajo, haciendo que la vela quede dentro de la botella. Bajamos la botella hasta que la boca de esta entre en contacto con el agua y sin llegar hasta el fondo. Podremos ver que la vela se apaga y el agua empieza a subir por la botella. Esto se debe a que mientras metíamos la botella, el calor generado por la vela calienta el gas que hay dentro de la botella, haciendo que su volumen aumente. Pero cuando la botella entra en contacto con el agua, la fuente de oxígeno se agota, haciendo que la vela se apague y el gas empiece a enfriarse, reduciendo así su volumen. Pero ese espacio que deja el gas necesita ser ocupado, y es por eso que el agua sube. Por último, analizaremos la ley de Gay-Lussac. Es al químico físico francés Gay-Lussac a quien se le atribuye la ley que describe la variación de la presión como función de la temperatura. La ley se describe en el siguiente enunciado: si el volumen de una muestra de gas permanece constante, la presión absoluta del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. De igual forma que en las otras leyes, realizaremos dos experimentos. Para el primer caso, usaremos el primer experimento que realizamos para la ley de Charles, donde insertábamos el globo en la boca de la botella y posteriormente colocábamos la botella en agua caliente. Cuando realizamos esto, observamos que el globo se infló, lo cual demostraba que el volumen del gas había aumentado. Pero si apretamos el globo haciendo que el volumen del gas sea igual al inicial y afirmamos que la temperatura del gas ha aumentado, pero su volumen es constante, entonces, ¿qué es lo que se aumentó en el gas? La presión, cumpliéndose así la ley de Gay-Lussac. Veamos un ejemplo más. Para este experimento necesitaremos los siguientes materiales: una botella, un globo y un recipiente con agua caliente. Inflamos un poco el globo y lo amarramos. Posteriormente, insertamos el globo en la boca de la botella. Y por último, colocamos la botella en el agua caliente y esperamos unos segundos. Después de unos segundos, observaremos que el globo sale volando. Esto sucede debido a que al aumentar la temperatura del gas que hay en la botella, la presión de este aumenta, y esta presión es la que hace que el globo salga volando. Ya hemos demostrado las tres leyes. Ahora es momento de que tú también realices los experimentos en casa y Ya, niños,
ahora que vimos la explicación de los experimentos y las teorías de estos autores, les toca a ustedes hacer el experimento. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a elegir uno solo de estos 6 experimentos que se mostraron y lo van a replicar. Es decir, ustedes lo van a hacer en su casa y se van a grabar haciendo el experimento y ustedes van a hablar explicándolo. Pero cuando terminen de grabar y cuando terminen de explicar el experimento y de hacer el experimento, tienen que concluir su grabación diciendo con qué fenómeno de la vida cotidiana o de lo que hay en nuestro mundo se puede comparar esta teoría. Como por ejemplo, yo estuve también pensando con qué se parecía y yo vi de que hay algunas de estas teorías que se parecen al termómetro. Cuando aumenta la temperatura, los termómetros antiguos sube el mercurio que lleva adentro según la temperatura que tenga y a mayor temperatura más sube el mercurio. Ahí hay un ejemplo. También podría ser un bombín. La presión del aire que hace uno cuando está inflando, ¿cierto? Y hace el bombín, hace de que expulse este aire y se pueda inflar un globo o la rueda de una bicicleta, ¿cierto? La rueda del automóvil. También pensé que podría ser lo de los globos aerostáticos, esos globos enormes, gigantes que vuelan por los cielos, ¿cierto? Y que llevan en una canasta a personas. Estas personas les van aplicando calor, van aplicando fuego en el centro y esta temperatura, este aumento de la temperatura permite que estos globos gigantescos puedan volar en el aire. Eso significa contextualizar el experimento de estas personas. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes se van a grabar, ¿cierto? Haciendo uno de estos 6 experimentos, uno solo, y después dicen, este experimento se parece a la vida cotidiana con este ejemplo. Y dan el ejemplo, como el del bombín, el del termómetro, el del globo aerostático. Entonces ustedes eligen uno de ellos. Voy a volver a compartir el Power porque quiero que lo veamos bien. Entonces, esta es la clase de ciencias del séptimo año del 31 de mayo, ¿cierto? El objetivo es poner en práctica a través de la grabación de un experimento lo aprendido en clases sobre los gases ideales para contextualizar las teorías. Las instrucciones. Primero, ver el video que ya vimos. Elegir el experimento que se puede realizar en el hogar con la supervisión de un adulto, porque como ustedes vieron, los experimentos utilizaban agua caliente algunos. Si van a ocupar alguno que tenga que ver con el agua caliente, entonces lo que tienen que hacer ustedes es tener la supervisión de un adulto. También tienen que comparar el experimento con alguna actividad de la vida cotidiana, como lo que yo les decía, con el termómetro, el bombín, el globo aerostático. Hay que grabar el experimento explicando lo que hace, qué ley cumple y con qué actividad de la vida se puede comparar. El plazo de entrega es el día lunes 7 de junio. Esto es con nota, ¿ya? ¿Cómo se va a evaluar? Se va a evaluar de la siguiente forma. Si usó de forma responsable los materiales e instrumentos, si siguió el orden de todos los pasos del experimento, si presentó sus resultados con orden y claridad, si identificó el experimento y el autor de la teoría, porque tienen que hacer el experimento, decir de qué autor es el que lo están haciendo y cómo se compara. Si estableció el experimento y su aplicación en la vida cotidiana, ahí va la comparación. Si cumplió con los plazos establecidos, es decir, que todos lo tienen que entregar el video el día lunes, el lunes 7 de junio, y siguió las instrucciones para la grabación del video, es decir, grabarlo, preocúpense, si pueden, grábenlo con audífono para que se escuche muy bien su voz, porque lo que necesito yo es escuchar que ustedes me den la explicación y que dominan el tema, ¿ya? Espero que el video les quede muy bien y que demuestren de que ustedes conocen perfectamente a lo que se refiere cuando hablamos de los gases ideales. Así que espero su video y espero que todos se saquen una excelente nota. Un abrazo para todos, nos vemos.